Y precisamente esta conferencia es acerca de él, del Rey soberano, porque la soberanía no es un concepto, la soberanía está encarnada en una persona. Y hoy vengo a hablarles acerca de la soberanía de Dios y los gobiernos del mundo. Y creo que es un tema muy actual y es un tema providencial que hoy estemos viendo este tema, permítanme la redundancia, hoy en esta mañana. Mañana tenemos una posesión de presidente muy particular, única en la historia de Colombia. Pero quiero que recordemos las palabras del profeta Daniel en Daniel 2, y el profeta Daniel declaró esto: sea el nombre bendito, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Miren, qué palabras tan grandiosas, profundas y verdaderas, y qué aplicabilidad tienen para nosotros en el día de hoy. Y quiero empezar a nivel global, porque este año hemos visto muchas cosas. Todos hemos visto la guerra en Ucrania. Ahí están dando, no volvieron a hablar mucho en las noticias, pero no sabemos cómo va a terminar, ni cuándo va a terminar. Recientemente están incrementando las tensiones entre Estados Unidos y China por los intereses que tienen ellos sobre Taiwán, y sabemos que son intereses políticos, económicos. Y los Estados Unidos, de donde yo vengo y puedo ser testigo, está experimentando un serio deterioro político, moral y económico como nunca se había visto en esta nación. Incluso algunos dicen que solo es cuestión de semanas para que se declare una recesión económica mundial. Y particularmente en nuestro país, hermanos, ¿qué estamos viendo? Estamos experimentando un cambio sin precedentes en el tipo de gobierno que mañana se va a posesionar. No es un cambio de gobierno, es un cambio de tipo de gobierno. Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con la economía, no sabemos qué va a pasar con las EPS, no sabemos qué va a pasar con las pensiones. Y yo no vine a decirles qué va a pasar, pero vengo a mostrarles a uno que no solo sabe lo que va a pasar, sino que lo controla y que hace todas las cosas para el bien de sus hijos y lleva a cabo sus propósitos en el mundo. Miren, siguiendo en este desarrollo de nuestro país, ¿qué más vemos en nuestro país? Por otra parte, cada día se siguen aprobando y celebrando en nuestro país leyes que desafían a Dios. Leyes que desafían a Dios. Por ejemplo, la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación. Y esto es un asesinato. Esto es un asesinato, sencillamente. Es un asesinato. Un niño que ya es viable a las 24 semanas, se da el permiso que lo puedan matar. Y en esa línea, la despenalización de la eutanasia también, y puedo seguir aumentando la lista, puedo seguir hablando de cosas que están sucediendo, pero si no tenemos una roca firme donde apoyarnos, esto solo va a traer temor, angustia y ansiedad. Y aunque no podemos saber el fin de estas situaciones o cómo van a terminar, nosotros, como hijos de Dios, sabemos que nuestro Dios no solamente sabe la respuesta a estos interrogantes, sino que Él mismo ha determinado el rumbo general y detallado de todos los sucesos de la historia. Él está en control soberano de todas las cosas. Y en medio de toda esta turbulencia que vivimos, qué bueno recordar las palabras del Salmo 46. Y dice el Señor: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. A pesar de este aparente caos, Dios en su palabra nos revela que Él es soberano sobre todos los gobiernos del mundo a través de la historia. Él tiene control en cada instante sobre cada uno de ellos. Y también Dios ha establecido que el reino de los hombres sea finalmente dado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Miren, estas verdades a nosotros como hijos de Dios nos deben traer gran confianza y certeza en un mundo inestable y poco confiable. Como hijos de Dios debemos entonces entender qué espera Dios de nosotros al estar bajo gobiernos que, aunque temporales e injustos, han sido establecidos por Él. Y es por eso que en esta mañana vamos a estudiar 4 realidades acerca de la soberanía de Dios sobre los gobiernos del mundo.
Y estas realidades, estas 4 realidades nos van a instruir acerca de cómo debemos interactuar con ellos, cómo debemos vivir como hijos de Dios bajo estos gobiernos. Pero antes de entrar al estudio, por favor, acompáñame en oración y pidamos la dirección de nuestro soberano Dios. Padre Santo, tú eres soberano, Señor. Tú, Señor, has determinado que estemos aquí en este momento, en esta fecha, en esta hora, en este día, los que estamos hoy, y que estemos escuchando este mensaje, Señor. Por favor, Señor, usa mi lengua, usa mi mente, mi corazón, Señor, y abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones para escuchar, para entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros hoy. Que sea tu nombre exaltado, Señor. Que sea tu nombre puesto en lo más alto, Señor, como lo ha hecho la Escritura, como tú escribiste tu palabra, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos confiar en ti. Y aquellos que no te conocen, Señor, sepan que en ti hay una esperanza verdadera, certera, Señor, a pesar de las dificultades y de los problemas de este mundo, Señor. Te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. 4 realidades acerca de la soberanía de Dios en los gobiernos del mundo, que nos van a instruir cómo debemos comportarnos en estos gobiernos. Y estos son los 4 principios que vamos a ver hoy. Primero, Dios es el Rey Supremo de todo el universo. Dios es el Rey Supremo de todo el universo. Segundo, Dios ya ha establecido el orden de los grandes reinos de la historia. Dios ya sabe cómo va a terminar la historia, está en la Escritura. Y hoy lo vamos a ver. Vamos a ver rápidamente, pero la historia del mundo ya está aquí escrita. Dios ya ha establecido el orden de los gobiernos o de los grandes reinos del mundo en la historia. Tercero, es que Dios controla cada gobierno sobre la tierra. Dios controla cada gobierno sobre la tierra. Y la cuarta verdad o aspecto que vamos a ver de esta soberanía es que el Dios soberano demanda obediencia a su orden establecido. El Dios soberano demanda obediencia a su orden establecido. Y empecemos con el primer punto. ¿Quién manda? ¿Quién está en cargo? Ustedes son paisas. ¿Quién es el patrón realmente? Digo yo, ¿quién es el que manda acá? El que manda en el universo es Dios. Dios es el Rey Supremo de todo el universo. Y es por eso que antes de hablar de los gobiernos del mundo, es necesario hablar y reconocer que el único soberano del universo es Dios. Y como tal, Dios gobierna absolutamente todas las cosas. Todas las cosas las gobierna Dios. El Salmo 103, 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y en este sentido, tanto el poder como la autoridad son 2 elementos esenciales con los que se debe contar para gobernar. Si yo no tengo poder ni tengo autoridad, no tengo gobierno. Pero ¿de quién viene el poder y la autoridad? De Dios mismo. De Dios mismo. ¿Y de dónde lo podemos ver? Desde sus propios nombres o títulos encontramos en la Escritura. Desde los propios nombres que Él tiene en la Escritura vemos que el poder y la autoridad provienen de Él. Él es la fuente de todo poder y toda autoridad. Y un título que ustedes seguramente conocen es Adonai. Adonai. Y es un término que se traduce como Señor. No es el Señor que usamos en Colombia, sí, Señor. Sí. No, es más, es el Señor, el Lord, los que hablan inglés. O sea, es el que está por encima de todas las cosas. Y literalmente es mi Señor. En hebreo es mi Señor, porque no es solo necesario confesarlo como Señor, sino como mi Señor, sobre mi vida, sobre cada cosa que yo hago. Adonai es mi Señor e indica la suprema soberanía, autoridad y señorío que solo pertenecen a Dios como Rey. Y otro título que tenemos es el Shaddai, y yo he visto hasta panaderías que le ponen el Shaddai, pero vamos a ver qué significa el Shaddai. Significa Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Y este término se usa en Éxodo 6, al principio de Éxodo 6, y es que Dios mismo se presentó de esta manera a Moisés en antesala del poder que iba a desplegar para sacar a Israel de Egipto. O sea, antes de todas las plagas, y él sabía que tenía que sacar a Israel por la fuerza, él se presentó como el Shaddai, se presentó como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso, el Dios que puede hacer todas las cosas, iba a liberar a su pueblo, y al final del tiempo nos va a liberar también, y vamos a ver hoy, nos va a liberar también de esta generación mala y perversa, como dice la Escritura.
Otro título que tenemos es Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos. Esto es un título militar. Jehová, Dios de los ejércitos. E indica que Dios es el comandante general en jefe que cuenta con una innumerable hueste celestial que lleva a cabo sus órdenes a favor de su pueblo y a favor de sus propósitos. Cuando miramos la escritura en Daniel y en Apocalipsis, nosotros como humanos, yo creo que somos 6.000 millones de personas. Cuando vemos la expresión de los ángeles que hay en el cielo, de la multitud, palidez, 6.000 millones de personas, no es nada. Hay muchos más ángeles y seres celestiales que seres humanos aquí en la tierra. Y lo que tiene que ver, o lo que quiere decir, es que esta innumerable hueste celestial lleva a cabo sus órdenes a favor de su pueblo. Y ese dominio abarca toda fuerza, todo ejército celestial, cósmico y terrenal. ¿Y saben a qué se refiere esto? Que todas las cosas operan como el ejército de Dios. Hasta la hoja de un árbol, todo lo creado, todo lo que respira, todo lo que no respira, todas las cosas son soldados de Dios para sus propósitos. Todas las cosas que Él creó son su ejército para llevar a cabo sus propósitos. Y es un título muy exaltado de Dios y está asociado a su realeza y su reinado. Miren lo que dijo Isaías, en Isaías 6:5. No tienen que ir, yo aquí si quieren tomen nota, pero Isaías, miren lo que dijo cuando se encuentra con el Señor. Dijo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, el Dios poderoso, el Dios en un término militar. Y vemos entonces que es el Señor el que tiene toda la fuerza militar está en Él, y solamente entonces de Él proviene la paz. Y es por ello que la Biblia nos muestra que solo a Él se deben dirigir las oraciones, porque Él es el único poderoso, el único que tiene ejército, y por eso las oraciones van dirigidas a Él, porque solo Él gobierna. Y otro nombre que tenemos allí es el poderoso Israel. El poderoso Israel. Y particularmente este título del poderoso Israel aparece solo en pasajes proféticos y poéticos. Y significa aquel que es poderoso y fuerte. Apunta a Dios como el único que realmente tiene poder y que lo obra a favor de su gloria y a favor de su pueblo. Este título está relacionado a la manifestación del poder de Dios que vindica, pongan cuidado en esto, pongan atención. Este poderoso Israel, este título tiene que ver con el poder de Dios que vindicará y vindica su nombre delante de las naciones que no lo han conocido. Dios hoy es negado, pero vendrá un día donde las obras poderosas de Dios, la salvación de su pueblo, el juicio sobre la tierra y las naciones van a mostrar que Él es Dios. Y sus obras poderosas de salvación van a vindicar y van a mostrar que solamente Él es Dios. Él es la fuente superior y última autoridad. Y como tal, solo Él es quien otorga o delega cada autoridad. Él es el único que delega cada autoridad. Así quienes lo reciban o no lo sepan, o no lo reconozcan, están recibiendo esa autoridad. ¿Y qué ejemplo vemos claro en la Escritura? Vamos a Juan 19, voy a leerles acá el juicio del Señor Jesús. Juan 19, 10 y 11. Y estando Jesús delante de Pilatos, Pilatos le dijo a Jesús, Pilatos entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Y no se está refiriendo a la autoridad del César, está refiriendo a la autoridad de los cielos que le ha sido concedido a Pilatos en ese momento. Dios siempre ejecuta su propósito soberano y nadie lo puede detener. Isaías 46:8 dice: acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios y ninguno hay como yo, que declaro el fin desde el principio
y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Todo lo que quiero, realizaré. Y el rey Nabucodonosor reconoció este señorío y dominio eternos en Daniel 4:3 y dijo acerca de Dios, dijo, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Hermanos, cerrando este punto para decirlo en otras palabras, solo existe un verdadero gobierno arriba en los cielos, que aunque no lo vemos, es aquel del cual procede toda autoridad, todo poder y todo dominio. Este es el gobierno de Dios. Y si algo quiero que les quede claro de este mensaje, es eso. Hay un gobierno arriba. Hay un Señor, hay un Dios, hay un Rey, y de Él proviene toda autoridad. No hay nada fuera de control, todo lo está Él gobernando. Y como creyentes, cuando miramos a nuestros gobiernos, los cuales realmente tienen autoridad sobre nosotros, debemos reconocer, como vamos a ver en el último punto, que estos gobiernos y sus autoridades, aunque no lo sepan, su autoridad ha sido otorgada por Dios para sus propósitos. Dios los está usando, así ellos no sepan. Estos gobiernos no son una casualidad, hermanos. Estos gobiernos no son el resultado de una mala campaña electoral. Dios los ha puesto en su soberano propósito. Y es por eso que siempre es necesario que sepamos que hay un solo gobierno sobre los gobiernos. Hay un solo gobierno sobre los gobiernos. Nuestra última autoridad está en los cielos. Y debemos saber que de allí procede todo dominio y señorío. Y es por eso necesario que sigamos escudriñando la Escritura para ver qué más nos dice ella acerca de los gobiernos de la tierra. Y por eso vamos al segundo punto. Y el segundo punto es grandioso, hermanos. No sé si ustedes han estudiado esta parte de escatología de los últimos tiempos, pero es que Dios ya ha establecido el orden de los grandes reinos de la historia. Ya hay profecías ya cumplidas de imperios y reinos que han pasado. Los grandes reinos del mundo, aquellos que han de liderar el curso de la historia, ya han sido dispuestos por Dios. Y como enseñaba David, no recuerdo a alguno de mis hermanos, a él nada lo coge por sorpresa. Uy, ganó este candidato. Uy, ¿qué voy a hacer? Él ya sabe lo que va a pasar. Él sabe por qué los está poniendo. Y la Biblia nos muestra claramente cómo Dios ya asignó estos grandes imperios de la historia. Miren, y es impresionante el cumplimiento profético de estos imperios que han recibido autoridad, pero que posteriormente les ha sido quitada. Les ha sido quitada esta autoridad. Y en ese sentido, abran su Biblia en Daniel 7. Obviamente vamos a pasar rápido porque esto merece más de un mensaje, un sermón, pero ni siquiera se alcanza el tiempo. Pero Daniel 7 es el capítulo central de la profecía del Antiguo Testamento. Es el capítulo central de la profecía del Antiguo Testamento. Y es que este capítulo relata de forma panorámica y global la historia del mundo y su culminación. ¿Cuándo va a culminar? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez, en Daniel 7 está escrito, y Daniel 7 se centra en 4 bestias que se levantan sobre la tierra. Daniel tuvo un sueño que lo perturbó. Vio bestias, y literalmente dice animales gigantes. Y Daniel se aterrorizó. ¿Qué es esto? Bestias violentas que devoraban carne, que mataban. Y son 4 bestias que se levantan de sobre la tierra. Y se refiere a los reyes o reinos que se habrían de levantar desde la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., cuando terminó la monarquía. Cuando Babilonia toma Jerusalén en el año 586, allí se acaba todo el reino de Israel, tanto norte como sur. Y este es un punto de inflexión en la historia, por llamarlo así, un punto de cambio. Y de allí empieza esta historia hasta el día glorioso del regreso del Señor Jesucristo. Y la interpretación resumida de la visión de Daniel fue dada por un ángel en el versículo 17 y 18 de Daniel 7. Miren lo que dice el ángel, lo que le dice a Daniel cuando le pide interpretación. Miren lo que le dice. Aquí está resumido todo. Y aquí los hijos de Dios estamos incluidos. Miren lo que dice. Daniel 17, 7, 17 y 18.
Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero, versículo 18, los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Si usted es hijo de Dios y vino a que le hablaran de gobiernos, sepa que si es hijo de Dios usted va a ser gobernante, va a reinar con Cristo por la eternidad, porque así termina Apocalipsis 22:5. Reinarán por los siglos de los siglos. Y en este sentido, aunque las naciones tengan un alto concepto de la historia de ellos mismos, la Biblia nos da una visión más amplia de la historia que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Y es que esta historia más amplia, que es confirmada en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos revela que toda la historia que se ha desarrollado y que se desarrollará hasta la segunda venida de Jesucristo ha sido opuesta o corre en paralelo a la disciplina que Dios está haciendo sobre Israel por su desobediencia e incredulidad, que incluso les llevó a matar a su propio Mesías, al Hijo de Dios. En ese periodo de disciplina que vemos estamos nosotros, el tiempo de los gentiles, y todo ese tiempo de historia de las naciones, ¿qué propósito ha tenido, hermanos? Ha tenido el propósito de salvar personas de toda raza, de todo pueblo, lengua y nación. Es la época de la iglesia, la época del evangelio, porque el rey viene. Y el evangelio es arrepiéntete, porque el rey viene. Si no te arrepientes y te sometes a Jesucristo, no vas a heredar el reino y vas a perecer eternamente, vas a morir. Y este es el tiempo que la Escritura llama el tiempo de los gentiles. Y ustedes dirán, Marco, ¿dónde saca Marco ese término? Pues el mismo Señor lo usó. Y lo usó en Lucas 21:24. Y al final de ese tiempo de los gentiles va a venir Jesucristo, no a ser cada una cruz, sino a derrotar a sus enemigos y sentarse en el trono de David por 1000 años. Y 1 Corintios 15, después de esos 1000 años, entregará el trono, el reino a Dios Padre para siempre, por los siglos de los siglos. Y el Señor, hablando de la tribulación futura, de los 7 años de tribulación, con los cuales va a terminar la historia antes de la venida de Jesucristo, dijo esto, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, hablando de Israel, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este ratico que tenemos se va a acabar. Se va a acabar el ratico de Estados Unidos, de España, de Italia. Es un rato largo, pero como nosotros somos tan limitados, somos como la neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece, nos parece eterno. Pero para Dios 1000 años es como un día. Él nos impacienta. Mire, si este tiempo ha sido largo, Pablo esperaba que Jesucristo viniera pronto. Pablo no se imaginó que eran 2000 y más años, porque es que así es la misericordia de Dios. Y si estamos acá, es para llamar personas a salvación, para que puedan heredar el reino también. Y el resumen de Daniel 7 es el siguiente. Miren, estos reinos iniciaron con Babilonia en cabeza de Nabucodonosor, quien tomó Jerusalén, derrotando el reino de Judá durante el reinado de Joacim. Esto está en Daniel 1, versículo 1 y 2. O sea, Dios entregó a Israel. Israel no fue derrotado, sino Dios permitió que fuera derrotado. O sea, Él lo ejecutó en juicio a ellos porque eran desobedientes. Babilonia entonces fue, y esto ya pasó, Babilonia que estaba en cabeza de Nabucodonosor, fue sucedido por el imperio medo-persa, el cual fue conquistado por Grecia en cabeza de Alejandro Magno. Todo esto está en la Escritura. Después de esto vino el imperio romano, vino Roma, la cual durante su gloria inicial vino Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Y después hay una brecha que está en Daniel 7, y es que después de esta brecha que tenemos aquí, que estamos hablando de los tiempos de los gentiles, habrá un resurgimiento en cabeza de 10 reyes, y ahí se levantará otro rey que será el anticristo, y al final de los tiempos, al final del tiempo de los gentiles, resurgirá el imperio romano, y tendrá lugar la segunda venida de Jesucristo para establecer su reinado para Dios. Y mientras todos los gobiernos que les mencioné, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, cayeron por mano militar humana, Roma, que va a volver
que va a resurgir va a ser derrotada por la mano directa del Señor Jesucristo. Él mismo va a derrotar. Y si leen Daniel 2, no solo va a derrotar a Roma, va a derrotar toda la historia, todo va a derrumbarlo y va a venir el reino de Dios para siempre. Y esa estatua de Daniel 2 se va a caer. Y va a venir ahora el reino de Dios en la tierra. Iniciará por 1000 años para luego dar paso al reino de Dios eterno en el cielo nuevo y nueva tierra. Dice Apocalipsis, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y a Daniel le fue revelado algo más en la visión. Versículos 17 y 18 lo acabamos de leer. Leímos en el 18 que leímos, y mediten en esto. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Estos reinos han pasado, pero nosotros estamos destinados a tener un reino que nunca va a pasar. Y más adelante en el versículo 27 de Daniel 7 dice, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y algunos dicen que esto no es cierto. Y hay muchas iglesias que dicen que esto no es cierto. Pues esta es la verdad de las Escrituras. Esta es la verdad de las Escrituras. Esto es lo que ha prometido Dios. Porque es corroborado en el Nuevo Testamento. Y el mismo Jesucristo lo corroboró. Y quiero hablar esto claro. Porque se está negando esta verdad del reino futuro de Dios. Nosotros, los santos de la historia, también vamos a reinar con Él. Los reinos debajo del cielo serán entregados eternamente al pueblo de los santos del Altísimo. Recuerden esa frase, el pueblo de los santos del Altísimo, en cabeza de Jesucristo, recibiendo la soberanía, el dominio y grandeza, y dice la Escritura, de todo lo que hay debajo de los cielos, un reino total, un reino sin fin. Es importante entonces saber que Dios no solo posee el gobierno máximo y último de los gobiernos del mundo, sino que en el ejercicio de esta autoridad y en su soberanía, Él ya ha establecido el curso de la historia para lograr sus propósitos y así traer gloria a su nombre por la manifestación de su poder, juicio y justicia. Ningún gobierno actual, así parezca un accidente, puede alterar el plan ya determinado de Dios. Lo leímos al principio, está quietos, yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Ningún presidente va a malograr el plan de Dios. Dios le está usando, así ese presidente se declare ateo. No estoy hablando de alguien en particular, pero cualquier gobernante. Todo lo contrario, hermanos. Toda la actividad de los gobiernos actuales, así estos no se conformen a la justicia de Dios y cada vez más llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo, está realmente obrando para el establecimiento del reinado eterno de Dios junto con sus santos. Así se mueve la historia. ¡Ánimo! Es necesario que todo esto suceda. Regocíjense, regocijémonos, pero hay que sufrir primero, hay que pasarla mal. ¿Cristo la pasó bien? Nos amó y ¿cómo le pagamos? Lo clavamos en una cruz como un criminal, desnudo en una cruz como un criminal murió. Y su nombre no ha sido vindicado en la tierra, pero va a ser vindicado cuando Jesucristo venga. Entonces, confortémonos, si somos hijos de Dios, si usted está acá, usted se ha arrepentido de sus pecados y usted ha puesto su fe y esperanza solamente en Jesucristo, no solamente está observando y viviendo dentro de estos hechos de la historia, en realidad debe entender que algún día Cristo reinará y usted también reinará con Él. ¿Quiere reinar con Jesús? Recíbalo como Señor, arrepiéntase de su maldad, arrepiéntase de su pecado y recíbalo. Es reconocer quién es Él y reconocer, yo soy un miserable pecador, tú eres el Dios santo, puro y sin mancha, es reconocer quiénes somos. Es eso, es reconocer quiénes somos. Y en esta revelación que nos da la palabra de Dios tenemos un tercer punto, porque ustedes dirán, bueno Marco, usted me acaba de hablar de Babilonia, de Medo-Persia,
de Grecia, Alejandro Magno. Bueno, yo vi eso por allá en el colegio, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Dirán ustedes. Pues el tercer punto es que la Escritura nos muestra que Dios controla cada gobierno sobre la tierra. ¿Cómo nos aplica a nosotros mañana, no? Dios controla cada gobierno sobre la tierra. Y es que Dios no solo rige los grandes gobiernos o imperios de la historia, sino que los capítulos, vamos un poco atrás allí en Daniel 4 y 5, los capítulos 4 y 5 de Daniel, y los invito a que los mediten, nos muestra cómo Dios trata con los gobiernos temporales, cómo los juzga, cómo los prospera, cómo los recorta, según ellos hagan justicia o no. Y esto es revelado en Daniel 4 y Daniel 5, y muestra cómo Dios trata con toda autoridad que Él mismo ha establecido. Y Dios entonces está atento al curso de los gobiernos e incluso los juzga para dar fin a ellos o extender su duración o prosperidad. Y miren, en Daniel 4 tenemos el orgullo, se relata el orgullo del gran rey Nabucodonosor. Vamos a Daniel 4. Y en Daniel 4 Nabucodonosor había sido advertido por Dios en un sueño que le interpretó Daniel, que él iba a ser humillado hasta que reconociera la soberanía de Dios. Vamos al versículo 24 al 27. Dice: esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Dejémoslo ahí. Y lo da a quien le place. Y Nabucodonosor había sido exhortado claramente. Y mira lo que le dice Daniel en el versículo 27. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados, haciendo justicia, y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. Se le advirtió claramente, pero mire lo que hace Nabucodonosor, versículo 29. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey le reflexionó, o sea, Nabucodonosor, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Dijo esto. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo: rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te harán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere o le place. Tengo acá en esta versión. A quien Él quiere. El Altísimo es el que gobierna. Y Nabucodonosor entonces, como estaba profetizado, le sucedió esto. 7 años estuvo como una bestia del campo, comiendo hierba, humedeciéndose. Y cuando termina, después de estos 7 años de misericordia, porque Dios no lo cortó, mire lo que dice Nabucodonosor al final de esta experiencia. Versículos 34 y 35. Al final de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Y en consecuencia, ¿qué pasó con el reino de Nabucodonosor? Fue extendido, su prosperidad le fue añadida, estuvo más tiempo, se le añadió mayor grandeza. Nabucodonosor reconoció que Dios es quien puede humillar a cualquier hombre, así sea un gran rey. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia.
y fue humillado. Y en contraste, a Nabucodonosor estuvo su nieto Belsasar, aquí le dicen su hijo, pero no voy a entrar en ese detalle, pero cuando se habla de su hijo, es alguien que está en la línea de sangre con él. Y 30 años después vino un hombre, Belsasar, todo lo contrario, él hizo todo lo contrario. Este hombre no se humilló, sino que por el contrario fue necio al extremo. Capítulo 5, versículos 1 al 4. Miren lo que hizo Belsasar. Capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. ¿Qué hizo Dios? ¿Se quedó quieto? No. De repente apareció la manifestación de Dios en respuesta. Versículo 5. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir enfrente al candelabro de lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces miren la reacción del rey. El rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Ese hombre, imagínense una mano sin brazo y empieza a escribir en una pared. Esta fue la reacción del rey. Tuvo terror. Y después del terror que le produjo esta señal, finalmente Daniel llegó y le dio la interpretación de lo que había sucedido. Versículos 18 y 21. Le dijo: oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba, a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia. Fue depuesto de su trono real y su gloria fue quitada. Y fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y pone sobre él a quien él le place. Pero mire lo que le dice: mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Miren esta frase: pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. ¿Qué le pasó a Belsasar? Versículo 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Hermanos, cualquier cambio de gobierno está ordenado por Dios. ¿Y qué nos muestra esta narrativa? Si un gobierno es autoritario, es orgulloso, Dios está allí. Y si usted mira la narrativa en Daniel, él dice que lo pesa y lo halló sin peso, lo halló sin valor. Y todo cambio de gobierno es ordenado por Dios. ¿Quién humilló a Nabucodonosor? ¿Quién determinó el fin de Babilonia? ¿Quién entregó el trono de Belsasar y se lo quitó repentinamente? Fue el Señor. Esto no ha cambiado desde los tiempos de Babilonia. Dios sigue siendo el soberano de los gobernantes individuales sobre toda nación y cada gobierno. Él es soberano hoy en Colombia y sobre sus gobernantes. Dios es el Dios que rige los tiempos y las edades.
Y no sabemos qué va a suceder con ese cambio de tipo de gobierno, que no es un cambio de gobierno, es un cambio de tipo de gobierno. Y yo vine a decirles qué va a pasar, porque ya no hay profetas. Todo está profetizado acá, lo que necesitamos. Lo que sí podemos saber es que Dios siempre está en control. Y su propósito con este nuevo orden para nuestro país no será frustrado. Él tiene un propósito con este nuevo orden. Tiene un propósito. Y no importa qué tanto poder pueda llegar a tener un gobernante, este siempre será menos que nada en comparación al poder soberano de Dios, porque es una autoridad y un poder que solamente Dios puede otorgar. Hermanos, la seguridad y confianza de un hijo de Dios no está en lo favorable del entorno inmediato. Estos son los buenos tiempos, que se acerca el fin. Estos son los buenos tiempos. Se está acabando la historia. Estamos en el último tiempo desde que el Señor Jesucristo vino. Nuestra confianza no está en que la economía anda bien, que el dólar está bajo, no sé, a algunos le conviene, a otros no, sino en Dios, que está en control de cada mínimo detalle y opera todas las cosas para el bien de sus hijos. Y entonces hemos visto que Dios es el Rey Supremo de todo el universo. Hemos visto que Dios ha establecido el orden de los gobiernos de la historia y que Dios controla cada gobierno sobre la tierra. Pero no podemos quedarnos acá, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y hemos enfatizado en esta conferencia que tenemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y aquí estamos enfatizando la soberanía de Dios, pero necesitamos instrucción de qué espera Dios que hagamos con estos gobiernos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esa soberanía de Dios en los gobiernos? Y el cuarto punto, por favor abran sus oídos, el cuarto punto es que el Dios soberano demanda obediencia a su orden establecido. El Dios soberano demanda obediencia a su orden establecido. Y yo sé que ya muchos van a empezar, bueno, no entiendo cosas, pero vamos a ver, viendo lo que dice la Escritura. Y es que, ¿qué hemos visto claramente? Hemos visto claramente la ordenación divina de todo tipo de gobierno civil que tenemos, que existe sobre la tierra. Y vemos que Dios ha delegado toda autoridad sobre los hombres. Y Dios ordena entonces que toda persona se someta a estas autoridades, se sujete o se subordine a estas autoridades. Eso está muy claro en Romanos capítulo 13 y en Primera de Pedro capítulo 2, pero vamos a ver los primeros versículos de Romanos 13. Vamos a ver este principio para que lo entendamos un poco de manera resumida. Y vamos a Romanos 13, por favor. Vamos a Romanos 13. Miren lo que dice Pablo en los versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. No hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿Qué está diciendo este principio? Este sometimiento es la necesidad de sujetarse al orden divino, como lo vimos en los 3 primeros puntos. Y oponerse a las autoridades establecidas es realmente oponerse a Dios, porque Dios los ha puesto. Y es muy particular que cuando Pablo hace esta exhortación aquí, muestra este mandato de forma más general. Y dice literalmente, sométase toda alma. Sométase toda alma. Y aunque en el contexto era una exhortación a la iglesia que estaba en Roma, es una instrucción para todo ser humano. Sea usted creyente o no, si no se somete a la autoridad, al gobierno le va mal, nos va mal. Y es lo que Pablo sigue diciendo. Y este principio aquí es atemporal, está siempre vigente, pues refleja el orden universal de Dios sobre los asuntos de los hombres. Estos gobiernos han sido puestos sobre todo sobre cristianos, sobre no cristianos, y Dios castiga la desobediencia a estos, porque es rebelarse contra Él. Pues resistirse a los gobiernos es resistirse a Dios y su orden establecido. ¿Qué consecuencias hay de no someterse a este orden? Y es que dice allí, recibirán condenación. ¿Qué significa esa condenación? ¿Qué es lo que está diciendo allí con condenación? Es decir, lo que significa la palabra es que va a recibir,
civilmente una condena, un veredicto judicial en contra de él. O sea, si va a la cárcel lo van a multar, o sea, el gobierno lo va a castigar, incluso si hace algo muy grave en países va a tener la pena de muerte, va a poder morir. Va a recibir un juicio condenatorio en contra de él por parte de las autoridades establecidas por Dios. Versículos 3 y 4. Ya que los gobiernos, vamos a leerlo primero. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Si se hace lo bueno no hay que temer a los gobiernos. En teoría no debería ser temido el gobierno. Y aunque los gobiernos no sean conscientes de esto, ellos han sido puestos como ministros de Dios. Y Pablo emplea la palabra diáconos. Usted se conoce un poco de griego, diáconos, y aquí hay diáconos de servidores, son servidores de Dios, así no sepan, está intermediando entre Dios y los hombres, son los intermediarios entre la autoridad de Dios y el hombre. Y están a favor del hombre. Lo que dice allí es que ellos están para procurar el bien, son un medio de gracia. Imagínense si no hubiera policía ni ejército. Y nos quejamos de ellos, pero imagínense donde no hubiera policía ni ejército. Todo el mundo haría lo que le da la gana, robos, violaciones, etc. Y se lleva la espada, es decir, es ministro que venga a todo aquel que hace lo malo, es un ministro de Dios, e indica la facultad delegada por Dios de castigar a aquellos que hacen lo malo. Todo aquel que practica lo malo recibe el castigo de las autoridades. Si yo voy afuera y robo la tienda y pasa un policía, a la cárcel. Un ejemplo, me puede pasar algo o alguien toma venganza, pero miren, entonces es claro, miren, esto es claro, hermanos. No nos corresponde tomar a nosotros venganza por nuestras propias manos. El gobierno está puesto para procurar el bien. Y Pablo antes lo ha dicho en el versículo 12, que no hiciéramos estas cosas. Vamos ahora al versículo 5, dice: por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, ya aquí vamos, para cristianos va esto, dice, por lo tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hay dos cosas que nos hacen la sujeción necesaria, no solo el castigo, que nadie quiere ser castigado ni ir a la cárcel, hice necesario, indispensable, no opcional, no solo a causa del castigo legítimo, si hay oposición, sino por causa de la propia conciencia del creyente, porque sabemos que la verdadera naturaleza y propósito de las autoridades civiles es que Dios los puso para su propósito. Si me opongo a la policía, me estoy oponiendo a Dios. Si me opongo al juez, me estoy oponiendo a Dios. Esa es la conciencia y por eso estamos viendo aquí para informarnos. Por eso debo pagar impuestos también. Yo dice más adelante Pablo, hermanos, qué privilegio que Dios nos haya dado esta instrucción. Y la razón detrás de este sometimiento es que nos sometemos a Dios mismo. Porque nuestra sujeción última es a Dios y solo a Dios debemos nuestra lealtad. Solo a Dios debemos nuestra lealtad. Y entonces vamos a pasar a otro subpunto acá. Y es que existen límites a esta sujeción. ¿Existen límites a esta sujeción? Me imagino que mientras yo desarrollaba este punto, muchas preguntas vinieron a su cabeza. Siempre me tengo que sujetar a los gobiernos. Y miren que el versículo 4 dice que el gobierno es un ministro de Dios para promover y conservar el bien. Sin embargo, no se puede ocultar el sol con la mano y no reconocer que cada vez más los gobiernos legislan en contra del bien que Dios ha establecido. Abortos, eutanasias, cambios de sexo, matrimonios homosexuales, una educación inmoral para nuestros hijos, y puedo seguir la lista, y seguirá la lista. Es evidente que cada día menos se castiga al malvado, y en lugar de ello, el malvado es premiado y se pone como alguien digno de elogio. Le hacen documentales, conferencias. También es evidente que a medida que transcurre esta época, aquellos que practican el bien no son elogiados sino atacados, calumniados y puestos en la cárcel. Y llegará un día, como dice Apocalipsis, que serán decapitados. Seremos decapitados los hijos de Dios. En todo caso, debemos recordar lo que acabamos de ver,
que los gobernantes le dan cuentas a Dios ahora y en el día de juicio venidero. Dios está actuando. Recordemos la historia que vimos de Nabucodonosor y Belsasar. Dios está actuando. Belsasar en un día perdió su reino, perdió su vida y lo más triste, perdió su alma en el infierno. Eso fue lo más triste de este hombre. Y aunque también es un mandato que oremos por las autoridades y tenemos que orar por ellas, como dice 1 Timoteo capítulo 2 en los primeros 4 versículos, debemos orar por nuestras autoridades, pero no quiero ahora hacer énfasis en este punto. Y tenemos que orar por este nuevo gobierno que entra. Hay que orar por Gustavo Petro y por el gabinete. Hay que orar por ellos, que Dios tenga misericordia y que Él sea salvo también. Pero, aunque tengamos que orar por ellos, la autoridad delegada por Dios para los gobernantes tiene un límite. Y este límite es el propósito soberano y superlativo de Dios de primero recibir la adoración de su pueblo y dar a conocer el evangelio de su Hijo Jesucristo. Cuando alguno de estos propósitos se trunca, ya no se puede obedecer. Ya no se puede obedecer. Toda orden que implique la desobediencia directa a Dios debe ser rechazada. Pero ¿cómo vamos a rechazarla? No en un ánimo contencioso, no salir en una marcha a tirar piedra, a romper vidrios, a gritar con violencia. No es el testimonio de la Escritura. Debemos ser conocidos como personas pacíficas, mansos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. No contenciosos, sino humildes, pero determinados, asumiendo las consecuencias de nuestra protesta pacífica, así implique perder nuestras propias vidas. Así implique perder nuestras propias vidas. Los amigos de Daniel se negaron a adorar la estatua del rey de Babilonia en Daniel 3. Vamos rápido a Daniel, por favor, Daniel 3. Nabucodonosor les pidió que idolatraran a una estatua, que él había levantado una estatua de oro. Y mire lo que le dijeron a Nabucodonosor, Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y después de echarlo al horno de fuego, pero Dios con sus ángeles lo rescató. Lo rescató. Y en Hechos 4, cuando Pedro y Juan están proclamando el nombre de Jesucristo, y los líderes religiosos le dicen: no prediquen el nombre de Jesús. Miren lo que dice Pedro y Juan, lo que les dicen. Voy a leer Hechos 4, 18 y 20. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La iglesia no puede dejar de decir lo que ha visto y oído y el testimonio de salvación que está en nosotros. Somos testigos de Dios. Y después, un discípulo de Juan, Policarpo, no sé si lo conocen, Policarpo, fue apresado, un discípulo de Juan, y dice el relato histórico que cuando lo encontraron, miren la actitud mansa de este hombre, cuando lo encontraron, dio de cenar a los guardias romanos que lo llevaban para matarlo, que habían venido a arrestarlo. Y Policarpo les pidió una hora de oración, la cual se la permitieron. Pero su oración era tan ferviente y apasionada que sus captores se lamentaron incluso de haber participado en su detención. Y al comparecer ante un procónsul romano, Policarpo se mantuvo firme. El procónsul incluso le instó a negar a Cristo y le dijo: júralo y te libraré, reniega de Cristo. Pero la fe de Policarpo no se dejó intimidar y les dijo: 86 años le he servido y nunca me ha agraviado. ¿Cómo voy a blasfemar el nombre de mi rey que me ha salvado? Cuando quedó claro que Policarpo no se retractaría, fue llevado y quemado en la hoguera. Dios ordena nuestra sujeción a las autoridades por él establecidas, pero esta sujeción nunca puede estar en contra de nuestra sujeción última a Dios, pues Dios es la fuente única de toda autoridad y de todo poder. Dios es el Rey Supremo de todo el universo.
Dios ha establecido el orden de los grandes gobiernos de la historia. Dios controla cada gobierno sobre la tierra y Él demanda obediencia a su orden establecido. Debemos entender que en realidad hay un solo gobierno, el cual tiene control sobre todas las cosas y delante del cual todos nosotros vamos a dar cuentas. Descansemos, hermanos, en el gobierno universal que tiene nuestro Dios para cada gobierno y autoridad sobre nosotros. Descansemos. Él está obrando para su propósito. Sometámonos a estos gobiernos en todo aquello que no signifique desobedecer a Dios, pues esto glorifica a Dios. Pero así, como hay un solo gobierno supremo, también existe un solo rey de este gobierno. Aquel que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo aquel que no lo confiese como Señor a Jesucristo no participará de su reino. Este Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice la Escritura, Jesucristo viene pronto y su recompensa con Él. Él ha sido y sigue siendo el Rey por excelencia. Nunca ha existido ni existirá un gobierno fuera de su autoridad. A Él le plació por amor a sus criaturas hacerse hombre para venir a tomar el reino que legítimamente le corresponde, pues Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay un solo gobierno y hay un solo Rey que es nuestro Dios. Y quiero cerrar con las palabras de Pablo en 1 Timoteo, cuando le encomendó el Evangelio a Timoteo, que hablara el Evangelio del Rey que viene. Y le dijo esto, miren lo que le dijo, 1 Timoteo capítulo 6, le dijo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, sin reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado, el único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Señor, Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, porque Tú estás en control de esta creación, Señor. Todas las cosas operan para ti, Señor. Tú haces lo que quieres, Señor, pero tú no eres un Dios autoritario, tú eres un Dios bueno, misericordioso. Tú eres un Dios paciente, Señor. Y estás teniendo paciencia en esta historia, Señor. Y no has venido nuevamente en tu Hijo porque estás esperando que muchos se arrepientan y hereden el reino, Señor. Y no se pierdan en sus pecados, y no perezcan en sus pecados, sino que se salven, Señor. Señor, te pedimos que podamos descansar en este poder, que sepamos, Señor, que nuestra lealtad última, primera es a ti, Padre Santo. Que estamos para sujetarnos a las autoridades que tú has dejado, porque esto te glorifica. Pero debemos saber, Señor, que esta sujeción nunca puede estar en contra de tu evangelio, de tu iglesia, Señor. Gracias, amado Señor, porque soberanamente y providencialmente has concedido esta conferencia. Gracias porque me has dado la vida para hablar hoy a mis hermanos, Señor. Gracias porque me has dado la voz y la salud, Señor, para poder hablarles, Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Te alabo y te bendigo. Guarda a mis hermanos, Señor, y síguete glorificando en esta conferencia y en tu iglesia, Señor. Esperamos a tu Hijo desde los cielos. Manténnos firmes hasta el fin, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tu palabra es la semilla, siempre esparcida, es la verdad.